para dar curso al primer panel Participación Ciudadana y Democracia Semidirecta, tal como está allí en el programa. El moderador es el profesor David Ibaceta, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor, y voy invitando inmediatamente para que vayan tomando ubicación. Como de igual forma, a quienes tendrán la misión de exponer, el ministro José Antonio Viera-Gallo. Adelante, don José Antonio. De igual forma, el doctor Sergio Mico, doctor, la doctora Marcela Ríos, el doctor Sergio Mico, profesor de Filosofía Política, Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo, y la doctora Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile. En sus carpetas tienen tarjetas con el propósito de efectuar las preguntas, consultas o inquietudes que serán retiradas al término de cada uno de los paneles. Así es que, si desean hacerlo, pueden utilizarlas entonces. Serán retiradas desde sus lugares. ¿Aló? Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al primer panel sobre participación ciudadana y democracia semidirecta. Voy a dejar entonces con ustedes al señor ministro del Tribunal Constitucional, don José Antonio Viera-Gallo. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos y también quisiera, como la decana, que este seminario sirviera y tuviera la trascendencia que ella indica. Lo primero que quiero señalar es una obviedad, pero me parece importante como telón de fondo, y es la íntima relación que existe entre las constituciones y los procesos políticos que les dan origen o que les dan vida. Las constituciones no nacen de una mente iluminada, no caen del cielo, nacen en procesos políticos complejos, en luchas sociales, en avances culturales, y son hijos, cada una de ellas, esos textos, hijos de su época. En el caso nuestro, esto tuvo un momento particularmente fundante en los acuerdos constitucionales que se llegó el año después del plebiscito y que marcaron la transición política chilena al fijar las reglas del sistema. Y se olvida, dichas reformas fueron sancionadas abrumadoramente por un plebiscito ciudadano. Surge así un modelo de democracia que uno, siguiendo teorías, por ejemplo, de autores como Liebhardt, puede señalar como democracia consociativa, que excluye la apelación a la ciudadanía para dirimir los desacuerdos. Ese sistema tuvo resabios autoritarios fuertes hasta el año 2005. Y hay que pensar el proceso de reformas que ha habido hasta ahora como un impulso sucesivo de cambios políticos y constitucionales a medida que la sociedad chilena iba afianzando su cultura democrática, desde aquellos acuerdos post-plebiscito hasta las reformas que se han hecho incluso en el actual gobierno. Tenemos un régimen presidencial con un sistema electoral para elegir los parlamentarios binominal. Tenemos elecciones simultáneas de parlamentarios y de presidente, renovación no completa del Senado, 2 vueltas para elegir a los presidentes, y los parlamentarios no pueden ser simultáneamente ministros de Estado. Tenemos importantes instituciones del Estado que pudiéramos llamar con autonomía constitucional. El Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Televisión. Y además tenemos nuevas instituciones de derecho administrativo que tienen ese carácter, entre comillas, neutral, como el Consejo para la Transparencia, el Instituto de Derechos Humanos, etc. Existe en el país una incipiente descentralización político-administrativa. Y hay
una importancia creciente de un vasto sistema regulatorio que no solo tiene que ver con el sistema económico, sino que también con prestaciones del Estado, como son la Superintendencia de Salud y ahora la nueva Superintendencia de Educación. Dicho todo esto, este modelo, este esquema, pienso que por la evolución misma de la sociedad estamos en pleno proceso de mutación constitucional. La sociedad ha evolucionado y exige abrir el sistema político. Algunos cambios advienen vía reformas en el Parlamento, otros cambios vía interpretación constitucional o simplemente legal. Yo creo que es importante señalar algunos de estos procesos que de alguna manera sacuden nuestro ordenamiento constitucional. Por ejemplo, si tomamos el derecho de acceso a la información pública, tan trascendente para la participación informada de los ciudadanos, eso nació como una sentencia de la Corte Interamericana, después como un fallo trascendente del Tribunal Constitucional, después con la reforma constitucional del artículo 8º del nuevo, después con una ley especial y después con la jurisprudencia. Es todo un conjunto de factores que inciden en ese cambio. Si tomamos, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que tardó tanto en el Parlamento, se ratificó en el gobierno anterior y hoy día tenemos una vasta jurisprudencia, principalmente de la Corte Suprema, y también hay jurisprudencia no relativa al país, pero relativa a otros países de América Latina de la Corte Interamericana. Pero, por ejemplo, hay una ley tan importante sobre la participación ciudadana que no se menciona, que se gestó en el gobierno anterior, que este gobierno continuó su debate y que se promulgó en este gobierno y que curiosamente nadie invoca, completamente como olvidada, como no quisiera decir letra muerta, pero que está llamada o debiera estar llamada, si tomamos en serio las palabras del Contralor, a producir un profundo impacto en la forma de funcionamiento de la administración pública. Está la inscripción automática de la cual se ha hablado, está la legislación ambiental con todos los procesos complejos de participación ciudadana. Está el debate hoy día sobre la televisión digital y todo lo que eso va a significar como nuevas posibilidades de comunicación. Pero además hay procesos sociales que van más allá de cambios netamente jurídicos, como es el desarrollo de todas las redes de comunicación y cómo todo eso hace cada vez de una ciudadanía más consciente de sus derechos. Entonces, querámoslo o no, con fuerzas políticas, algunas más convencidas, otras menos, como es natural con visiones plurales sobre todos estos temas, el país atraviesa un proceso de evolución hacia una democracia más deliberativa y más participativa. ¿Cuánto Chile va a dejar atrás la democracia consociativa, nacida como remedio frente a décadas de confrontación? ¿Y cuánto va a asumir solo el principio de mayoría como ordenador de las decisiones? Es algo que no se puede saber. Y sobre esto pueden haber opiniones distintas. Pero no cabe duda que el sistema que nació hoy día comienza de diversos modos a abrirse hacia una mayor participación y una mayor deliberación ciudadana. Personalmente no advierto, como algunos en cambio sí creen, síntomas de una crisis del sistema político chileno, como que estuviera este sistema en una crisis tal que estuviera a punto de o debiera llamarse al poder constituyente a refundar el ordenamiento constitucional. Por el contrario, nuestro sistema político, a pesar de todo esta complejidad, es bien evaluado internacionalmente por todas las mediciones que se hagan, desde el punto de vista de las políticas públicas, por ejemplo por el BID,
desde el punto de vista de la transparencia, por ejemplo, por Transparencia Internacional, desde el punto de vista de la estabilidad, pero sí, no cabe duda, como aquí lo han reconocido también el presidente de la Cámara y el subsecretario, hay puntos críticos, principalmente en el sistema de partidos, ligados al régimen electoral. Y eso afecta, por cierto, al Parlamento, pero afecta también las fórmulas o las combinaciones de gobierno. Hasta ahora hemos tenido gobiernos de minoría. Solo en un año y algo del periodo de la presidenta Bachelet hubo un gobierno con mayoría parlamentaria. Durante todos los otros años de retorno a la democracia, ningún otro presidente tuvo mayoría en ambas cámaras. O porque habían senadores designados, o principalmente ese fue el factor, o por otras realidades. Y en el caso de la presidenta Bachelet, esa mayoría fue más bien formal, tanto que al poco andar desapareció en el Senado y en la Cámara. Sin embargo, ningún presidente, ni tampoco el actual, ha usado la potestad reglamentaria autónoma que la Constitución le entrega para asaltar el debate parlamentario. Y eso habla de cuánto la cultura constitucional chilena pesa al momento del funcionamiento real de las instituciones. No cabe duda que este proceso de evolución del sistema político chileno, a mi juicio, requiere un nuevo impulso de cambios políticos. Y si escuchamos al presidente de la Cámara y al representante del gobierno, pareciera ser esta también una convicción compartida. ¿Cuál debiera ser el objetivo de ese nuevo impulso? En primer lugar, llegar a un sistema democrático estable, pero más abierto, y que sin embargo favorezca acuerdos políticos. ¿Se podrá lograr esta ecuación o el simple juego de la mayoría en países como Chile, si tomamos como espejo hoy día los Estados Unidos, pudiera llegar a situaciones de bloqueo institucional? O sea, nunca Partido Demócrata y Partido Republicano habían estado tan distantes en los Estados Unidos y nunca había llegado a un grado de confrontación tan fuerte. Piensen solo ustedes que de la Corte Suprema depende, en la petición de los republicanos, que se anule la reforma de salud que aprobó el Parlamento Demócrata con el presidente Obama. Hay este interesante libro pequeño de un constitucionalista español que se llama, hablando de España, Del consenso constituyente al conflicto permanente. Nosotros no tuvimos consenso constituyente. Tuvimos acuerdos constituyentes o cambios constituyentes más o menos conflictuados. No nos podemos reclamar, como España o Italia, a una constitución común. Sin embargo, yo creo que sí nos podemos reclamar a un proceso de transición que ha sido positivo, digamos, desde el punto de vista democrático para el país. Entonces digo, ¿cómo lograr un sistema político abierto, participativo, pero que no caigamos en el conflicto permanente? Ahora, también es cierto, como señala Sartori, que el modelo de las democracias consociativas, cuando se extienden más allá de lo que deben en el tiempo en algunos países, en vez de favorecer el consenso, provocan más conflicto y se vuelven, como quien dijera, entre comillas, contraproducentes. Y hay casos, países como el Líbano, Bélgica y otros, que uno podría traer a colación. Lo otro que es necesario es asumir el nuevo escenario en que nos movemos desde el punto de vista jurídico, la globalización del derecho. Chile está inmerso en un sistema internacional del cual no se puede prescindir. El otro punto es que en general nosotros tendemos a ver los cambios como centrados en el Parlamento, cuando de lo que decía al comienzo nos damos cuenta de que a veces un cambio en la jurisprudencia de la Contraloría o en la decisión de la Superintendencia X
o en lo que haga a veces el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, puede tener una trascendencia a veces tanto o mayor que el simple cambio de la ley. Entonces, cuando uno quiere hacer una estrategia de cambios políticos, tiene que tener una mirada más amplia y más compleja. Creo que uno de los puntos centrales del país va a ser todo el sistema regulatorio, cada vez más. Cuando la colaboración público-privada está tan extendida en Chile en casi todos los servicios. Y por tanto el rol regulatorio del Estado pasa a ser esencial. Y por tanto poner atención, como decía la decana, a ese aspecto es muy importante. Pero también las nuevas amenazas a la seguridad en una sociedad de riesgo. O sea, no es una casualidad que la última cumbre de las Américas se ha dedicado al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, al contrabando de armas. Y el crimen organizado es algo que está más difundido de lo que uno piensa en nuestro país. Y eso es como un cáncer que socava las instituciones democráticas y que además provoca desconfianza total de los ciudadanos en las instituciones. Que nosotros tengamos situaciones de municipios que bordean estos temas o que se habla de estos temas. En esas ciudades, yo conozco algunas, no hay duda que provocan algo muy complicado. Entonces, de lo que se trata es de combinar cambios legales y constitucionales discutidos en el Parlamento con mutaciones del sentido de las normas, donde la interpretación de la ley y de la Constitución tiene un papel clave. Interpretación que será siempre dinámica, discutible, pero que debiera ir acompasando la Constitución con el devenir social y cultural del país. Porque al final, toda Constitución, aun la que no lo pretendía ser, es siempre un texto abierto, con principios que se pueden interpretar, con equilibrio entre principios distintos, donde la labor de la autoridad administrativa o del juez es fundamental al momento de hacer vivir la Constitución en la sociedad. Hay una cierta elasticidad de las normas constitucionales. Si no, todo lo que ha ocurrido con el sistema de salud privado y los contratos de seguro de ISAPRE, sea en el seno del Tribunal Constitucional, pero también en la Corte Suprema, donde hay una jurisprudencia constante respecto, por ejemplo, a la subida del plan base de salud, demuestra que lo que no se ha logrado hacer en el Parlamento, los ciudadanos lo reclaman en los tribunales. Y eso obliga entonces a una dialéctica con el Parlamento y con el gobierno para ir ajustando estos cambios. Termino simplemente diciendo de que todo esto es posible, todo esto es necesario, en la medida en que el proceso político del país se encamine en esta dirección. Nada de esto es posible si el proceso político del país fuera en una dirección completamente opuesta. O sea, esto parte de la base que los impulsos democratizadores del país en los distintos campos siguen adelante y que por tanto el Estado, el aparato constitucional, tiene que dar cabida, respuesta adecuada a esa voluntad ciudadana de participar. Termino señalando de que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más simple venir aquí y hablar este seminario que después proponerse con los actores políticos que existen y con los actores sociales que hay, prácticamente avanzar en estos campos. Pero en fin, yo creo que no hay que perder nunca la esperanza. Gracias.